El tema del amor siempre es el tema de la poesía. Los poetas solo le cantan al amor. Sí, y yo creo que es el tema exclusivo de la poesía. Ahora, creo varias cosas aparte. Creo que tenemos que hablar mínimamente de género. Si hablamos de la poesía lírica, y sí, es el amor lírico, el amor, el afecto, la amada o el amado, pero la poesía, como todos los valores del ser humano y como todas las características que percibe, también es lo social, es el compromiso social, y eso también es amor. Es decir, yo puedo enfocar o realizar un poema a la amada, a la mujer que quiero, a la mujer utópica o de los sueños, y se elabora un poema lírico con determinadas características. Pero también puedo señalar una injusticia social, por ejemplo, y a través de ese poema de protesta, a través de ese poema contestatario, doy un mensaje o un clima determinado de solidaridad. Entonces creo que sí, que el poeta, porque en última instancia el creador, ¿sobre qué se mueve? El creador creo que se mueve fundamentalmente sobre el amor y la importancia de la creación, si no, no sería creador. ¿Usted comparte esa idea? Bueno, yo pienso que hay un amor en la vida, que vivimos todo en alguna dimensión y de algún modo, con algunos rituales, o con simpleza o con complejos. Pero hay otro amor que es el amor de la poesía, porque el amor de la poesía exactamente no es la misma que el amor cotidiano y de todos los días, porque la poesía siempre es la transformación de todas las experiencias de la realidad, pero no la realidad, poesía no es la realidad, sino es una transformación, o quiere decir que la realidad tiene que transformarse en la fantasía, y la fantasía cuando parece tan real que la realidad, ahora aún más bella que la realidad, recién podemos decir, se escribió un poema. ¿El amor es una ilusión entonces? ¿Cómo? ¿El amor es una ilusión? Bueno, una manera es ilusión, pero la ilusión no tomamos como una cosa irreal. La ilusión, los sueños, también son la realidad. ¿Por qué? Porque sueños también es un mundo, algunas no es real, porque todo lo que habíamos vivido, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras frustraciones, todo transforma en los sueños. Entonces, de alguna manera, eso también es real. O soñarse, proyectar algo, o proyectar el deseo mismo, también es una forma de amor también eso. ¿Y por qué los hombres, es la pregunta casi que ha seguido todo el programa, por qué, si no es una paradoja del ser humano, que en nombre del amor, hombres y mujeres nos lastimemos tanto? Bueno, claro, yo creo que en nombre de muchas cosas nos lastimamos, entre otras la del amor, por supuesto que teóricamente sería la que uno menos tendría que lastimarse. Lo que creo que hay toda una sociedad que está mal encarada. Es decir, yo creo que partimos con valores totalmente falsos. Muchas veces se habla de democracia y no hay tal democracia, muchas veces se habla de libertad y no hay tal libertad, muchas veces se habla de amor y no hay tal amor. Digo, internamente estoy hablando. Es decir, yo recuerdo una cita de Shelley que decía: los poetas son los legisladores no reconocidos de la historia. Yo creo en las leyes, creo en la cita de Shelley, es decir, creo en que los poetas son los legisladores no reconocidos de la historia. Entonces, ¿a qué va esto? Va a que muchas veces se trata de legislar determinado tipo de cosas, pero internamente el afecto, la solidaridad, el amor, la pasión por lo poético, la pasión por lo que uno hace, en general no se expresa o se vive una alienación tal que es muy difícil de manifestarlo. Entonces es muy difícil a veces demostrar el amor que uno puede sentir por otra persona o por su prójimo. Pero toda la sociedad se va estructurando así, con determinados tipos de roles. Entonces el lenguaje es un lenguaje ubuesco, como el de Burrey, o terminamos en esa literatura casi estrafalaria, en el buen sentido, de Kenny de Toole o de Ionesco.
donde de pronto las palabras pierden sentido. Y yo digo una cosa, pero en realidad es otra, ¿no? Es decir, no hay esa vigilia y ese sueño de que hablaba ella recién, se manifiesta también a través de la palabra. Cuando digo algo, esa palabra tiene un sentido determinado, pero a veces esa carga afectiva no está dada. Mire, yo lo puedo decir un ejemplo de Popol Vuh, de esta idea de... En Popol Vuh, cuando la mujer que recibe en la mano algo y va a su padre y le pregunta al padre, ¿por qué te fuiste? ¿Qué recibiste? Entonces, ¿sabe, padre? ¿Sabe lo que recibí? Una palabra húmeda cayó en mi mano. Ella estaba embarazada. Quiere decir, la palabra es la creación. ¿Se da cuenta? Entonces todo el contorno de Popol Vuh gira a través de esa creación. Cuando el hombre no hablaba, no tenía palabra, no era hombre, creación era inconclusa. La creación se concluyó cuando recién nace la palabra. Pero esa palabra todavía era posibilidad de Ijik, esa muchacha que iba a engendrar los gemelos héroes que vienen Ahora, siempre la palabra se utiliza en el sentido de la creación. ¿No sirve también la palabra para dominar? ¿No sirve como poder? No, sirve esa como palabra mentira. viene del palabra amor, sería. Palabra como un símbolo de un amor a la creatividad. En poeta es creatividad de amor todos los juntos, en la mujer también. Y en Popol Vuh lo que explica, yo pienso que yo no encuentro una cosa tan maravillosa como encontré en ese Popol Vuh. Una palabra húmeda además, dice. Claro. Es decir, palabra seca no puede producir, solamente la palabra húmeda. Eso es lo que me llamó la atención. En la palma se cayó. Eran las calaveras, aparte, los dos que estaban colgados, eran dos calaveras y cayó ahí la saliva en la mano. Pero en la manera que expresa ella, palabra. Y además, antes también, cuando explican las 4 edades de Popol Vuh, la cuarta, la creación no eran completos. Le faltaba siempre a los dioses, decían que no marcha, porque no hay una adoración, no hay entrega, no hay amor, porque no hay palabra. Entonces había que crear palabra para que haya esa entrega de ego, para que haya el amor, para poder crear. La condición siempre entonces del amor, de la comunicación, del encuentro con el otro, tiene que ser la palabra. Claro. Y en ese caso era el amor no se universal, puede, se trata me gustaría de esto escucharlo también. a Carlos. No puede servir un poco en este, como le decía yo antes, como poder y como mentira también la Sí, sin construcción de duda. la palabra. Lo que ella decía es la palabra en cuanto a la creación. Esa palabra, digamos... Como una fuerza cósmica. Transparente, la palabra que encierra creación y que encierra en última instancia el poema en sentido genérico. Pero claro, vivimos en una sociedad donde la palabra no es solamente poética. Entonces esa palabra, fíjese usted, un hecho casi trivial, casi simple, pero que hace a una visión... Perdón, cuando yo digo palabra, perdón, siempre con la condición que tenga sentido, Sí, claro. no significado, porque hay diferencia, palabra tiene significado y sentido. Acá estamos hablando de palabra con sentido. Sí, sí. Sí, mi pregunta es la que le ha vaciado de sentido, por eso me gustaría que él termine su idea. Sí, yo decía, por ejemplo, hace años atrás, fundamentalmente, y ya está sentado en la sociedad, fulano de tal hace el verso o me hace el verso. Una palabra tan maravillosa como es la poesía o como es un verso, se transforma en una sociedad como la nuestra en sinónimo de mentira, de engaño y de felonía. Entonces, la palabra de pronto, pero para no caer en filología o en determinados, pero para hacerlo más o menos simple, vemos cómo se utiliza para una cosa o para la otra. La palabra lealtad, por ejemplo, que es una palabra bellísima y que significa, generalmente, en el lenguaje político, y los políticos lo utilizan, la lealtad a fulano de tal, y en realidad lo que están hablando es de sumisión, ¿no? Y de pronto es casi bastarda. Entonces, yo creo que la palabra va unida al afecto, pero más allá de eso, creo que el verdadero poema es la página en blanco. Y aquí estamos, tal vez usted confundida porque yo puse a lo que usted estaría en casa discutiendo, debatiendo. He recibido muchos llamados, muchos hablando personalmente de situaciones amorosas. Los más esperanzados son los de aquellos que tienen muchos años de casados. Pero como en el fondo todos somos románticos y seguimos creyendo en el amor,
yo quiero hacer un homenaje entre todos a ese hombre que le puso música a un poeta como Vinicius de Moraes, él, un poeta como Tom Jobim, que fue enterrado hoy en Río de Janeiro, esa ciudad festiva que quedó desolada con su muerte. Este es mi homenaje a Tom Jobim y el homenaje al amor de todos mis invitados hoy. Gracias, le espero una semana. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineiro.